Hola, bendiciones, hermanos en Cristo, amigos, familiares de cada uno de las personas que están viendo en vivo y en directo. Gloria al Señor, gracias por estar en sintonía. Hoy es estudio bíblico y hoy vamos a hablar el tema Tip para escudriñar la Escritura. Tip para escudriñar la Escritura. La importancia de lo que es eh, escudriñar, aprender de la palabra de Dios, investigar o analizar. Pero primero que todo, tenemos que orar para que el Señor nos ayude, nos ilumine, nos dé el entendimiento y la claridad de la palabra del Señor y que el Espíritu Santo de Dios eh, nos ayude en medio de este mensaje para que pueda llegar la palabra de Dios para cada persona. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel y maravilloso. Eres digno de ser alabado, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado. Te damos toda la gloria, toda la honra. Te damos todo honor, todo poder, toda majestad. A ti te decimos gloria a Dios. A ti te decimos aleluya. A ti te decimos alabanza. Bendito sea tu nombre, oh mi Rey, para siempre. Padre, necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos, mi Señor, el entendimiento y la comprensión de la palabra de Dios. Señor, Padre de la gloria, Dios mío, Señor, revélanos, Señor, tu palabra, Señor. Revela, Padre Santo Celestial, tu conocimiento, tu sabiduría, Padre de la gloria, Dios mío, Señor. Eres tú el Dios de poder, Dios de gracia, el Dios, Señor, que vive para siempre, mi Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra. Padre de la gloria, Dios mío, Señor. Usa mi voz, Señor, para que el hablar no sea yo hablando, sino que seas tú hablando a través de mí, para la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les saludo cordialmente a la hermana Elizabeth Pérez. Gloria al Señor. Saludo. Gloria al Señor. Hay muchas personas por allí. Gloria al Señor que nos están viendo a través de esta enseñanza. Gloria al Señor. Bueno, ti para escudriñar la escritura. Es muy importante de esto porque están pasando muchos casos eh, de prédicas o de enseñanza que no va acorde con lo que dice la palabra de Dios. Es importante, gloria al Señor, que podamos analizar en la escritura, analizar en la palabra de Dios. No podemos nosotros interpretar a la manera que nosotros queremos interpretar. Debemos interpretar de acuerdo como dice en la escritura, como dice en la palabra de Dios. Entonces, vamos a aprender de la palabra de Dios con qué fin, con qué propósito hay que escudriñar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver. Gloria al Señor. Vamos con él. De escudriñar de la palabra de Dios. El punto número 1, el significado de escudriñar. Como también el punto número 2, el objetivo de escudriñar la palabra de Dios. Son dos puntos muy importantes para que nosotros podamos sumergirnos, a tener, enfrascarnos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ver un ejemplo antes de dar el significado de la palabra escudriñar y el objetivo.
quiero compartir en la palabra de Dios un ejemplo para que usted me pueda entender. Gloria al Señor. Quiero compartir en la palabra de Dios el Evangelio San Mateo, capítulo, gloria al Señor, 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué ha pasado de esto? Que en vez de escudriñar la palabra, ¿qué quiso decir el Señor Jesús? ¿En qué época habló el Señor Jesús? Es importante eso, escudriñar. Escudriñar no es solamente leerla, sino investigar, indagar, analizar el punto de vista como hablaban los judíos, su cultura, su manera de pensar, su manera de actuar, su principio. Cuando el Señor Jesús le decía a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se negara a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué significado tenía esto, el tomar la cruz? El tomar la cruz no era como nosotros queremos tomar la imagen y llevar la cruz. No, era un significado que en la época de que los romanos tomaban a los judíos que habían cometido delitos o por X motivos, lo tomaban y lo ponían en la cruz en vergüenza, en sufrimiento, en el dolor, en el rechazo, en muchas cosas. Entonces, lo que trataba de decir el Señor Jesús era que si seguimos al Señor Jesús, teníamos que nosotros negarnos a nosotros mismos, es decir, renunciar nuestro gusto, nuestro deseo, nuestro deleite, y tomar la cruz significaba era, si estás dispuesto a seguir a mí, debe estar dispuesto a sufrir por mi nombre. Eso era lo que intentó el Señor Jesús hablar dentro del contexto de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios hay que analizarla y hay que escudriñarla. Ahora, el punto número 1 que quiero entrar para que usted y yo podamos escudriñar. Significado de escudriñar. Significado de escudriñar. En la palabra de Dios dice en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñar las escrituras. ¿Qué dice? Las escrituras. ¿Por qué se dice escritura? Porque fue escrito por hombre de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo, y la palabra de Dios fue escrita por 40 hombres. Aleluya, gloria al Señor. 40 hombres de Dios. Y que todos fueron escritos bajo la misma sintonía, sincronización, porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Porque la escritura, cuando tú y yo analizamos el contexto, vamos a comprender lo que es la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que la escritura, la palabra de Dios, habla del Señor Jesús, habla de su testimonio, habla de su vivencia, habla de cumplimiento profético, habla de que Él cumplió toda la palabra en el Antiguo Testamento y la reflejó y la manifestó en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos con la palabra escudriñar. Escudriñar. Aleluya, gloria al Señor. Significado de escudriñar. La palabra escudriñar significa examinar algo con mucha atención. Observe bien, examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Es decir, examinar significa mirar con vista algo más allá, que tenemos que analizarla
por texto, por cada una de estas palabras, por qué el Señor Jesús o por aquellos hombres de Dios que fueron escritos en la palabra de Dios, qué quiso decir, qué quiso transmitir en la palabra de Dios, qué quiso hablar de esta manera. Entonces, examinar, no podemos nosotros predicar por predicar o porque alguien me dijo. No, debemos examinar, debemos profundizar. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo nosotros podemos examinar en la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podemos escudriñar? Podemos mirar el contexto de la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? También podemos buscar, por ejemplo, diccionario bíblico que puede ayudarnos en qué ciudad o en qué pueblo estaba, en qué región y en qué época, porque en la palabra de Dios, en cada uno, por ejemplo, en los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos Moisés, es una época diferente a lo que pasó en la época del Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que escudriñar, cuáles fueron los conceptos, cuál fueron las culturas, cuál fueron qué fueron lo que enseñaron y quiénes estaban alrededor. Por ejemplo, en la época del Señor Jesús, para que podamos entender, ellos hablaban 3 idiomas. El idioma, el hebreo, que ellos hablaban en la sinagoga. Las sinagogas se le llaman así, por ejemplo, hoy en día lo llaman la iglesia o el templo, ¿ya? Ellos leían la escritura en el hebreo y hablaban en el hebreo en la sinagoga. Pero a nivel de comunidades, de relacionarse, ellos hablaban en arameo. El arameo es un idioma que se parece mucho con el hebreo, como decir el español con el portugués, ¿ya? Y también hablaban por el Imperio Romano el griego. Entonces, por eso que cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, fue escrito en el hebreo, el griego y el latín, porque los romanos hablaban en latín, ¿ok? Bueno, esto es importante de esto, lo que se llama examinar, lo que se llama investigar. Amén. Porque no solamente, aleluya, gloria al Señor, investigar. Ahora, escudriñar cuáles son las causas, cuáles son las circunstancias y los eventos en que se hacían en el momento de lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Es importante de eso, podamos nosotros, es como decir, la palabra de Dios es como decir cuando nosotros estamos buscando el oro y no lo encontramos y buscamos hasta encontrarla. Y por eso es que es profundizar, examinar, pero eso sí, con mucho cuidado. Porque no podemos ni añadir ni quitarla. Amén. Entonces tenemos que escudriñar para que podamos interpretar. Vamos a hacer un ejemplo práctico que nosotros hacemos hoy en día diariamente. Diariamente escuchamos predicadores, cuando se predica la palabra del Señor, cuando predicamos, escuchamos sobre el mensaje de la salvación y decimos, yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Fíjate bien qué es lo que decimos en la palabra de Dios. Yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia, que muchos predicadores hablen de esta forma. Vamos a escudriñar la palabra de Dios como dice el texto. Juan capítulo 10, versículo 10. Que no podemos añadirla ni quitarla.
Juan capítulo 10, versículo 10. Y quiero que usted mismo lea en la escritura, en la palabra de Dios. Amén. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Escuche bien, yo he venido para que tengan vida y para que la tenga en abundancia. Entonces, nos estamos añadiendo diciendo que yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Estamos añadiendo otra palabra, vida. Y no es así, dice, yo he venido para que tenga vida, es decir, salvación, y para que la tenga en abundancia, es decir, que tenemos que crecer en la salvación, en la palabra, en la fe, en la gracia, en el poder de Dios y en la transformación de cada día por la gracia de Dios. Amén. Entonces, nosotros podamos escudriñar, analizar, ver la causa, eventos y todos esos manifiestos. Gloria al Señor. También tenemos que tratar de averiguar las interioridades o los detalles que no se ven a simple lectura. Es decir, que no podemos leer por leer. Porque una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. ¿Ok? Una cosa es leer. Ahora, muchas personas se equivocan con esto, que solamente los maestros de la palabra de Dios son los que escudriñan la palabra de Dios. Es cierto, pero usted también puede hacerlo. Porque eso no declara de que usted tenga ministerio, entonces tenga tantas profundidades de maestría. No, usted puede escudriñar la palabra de Dios, usted puede investigar, usted puede analizarla. Entonces, le hago un ejemplo muy claro. El evangelista Felipe era evangelista cuando el hombre de Etiopía era el eunuco y estaba de regreso para su tierra. Él estaba escudriñando, leyendo la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. Y cuando se está acercando el evangelista, Felipe dice, ¿entiende lo que dice? Entonces él dice, pero si nadie me ha explicado, no sé si se trata del mismo profeta o de otra persona. Entonces dice la palabra de Dios de que Felipe abrió sus labios y comenzó a enseñar. Es decir, que Felipe escudriñaba la escritura, leía la palabra de Dios con óptica, profundidades, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, vamos a seguir con la otra parte. Gloria al Señor. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de escudriñar la palabra de Dios? ¿Cuál es la meta, el propósito, el fin de la palabra de Dios para nuestra vida? Número uno, para alimentarnos diariamente. Para alimentarnos diariamente. Así como en el alimento físico, que nosotros lo alimentamos 3 veces al día, también nuestra vida espiritual tenemos que alimentarnos de la palabra. La palabra es el alimento espiritual para crecer cuando nosotros escudriñamos la escritura. ¿Qué dice Mateo capítulo 4? Versículo 4. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Bendito sea en el nombre del Señor. Mateo capítulo 4, versículo 4, que quiero leer la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mateo capítulo 4, versículo 4. Gloria a Dios. Él respondió y dijo, escrito está, mira, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Qué es lo que salió de la boca de Dios? Cuando el Dios Todopoderoso habló, los hombres de Dios escribieron. Esta es la palabra de Dios. Y este es el alimento espiritual para crecer nuestra vida, para que se fortalezcamos. Porque no podemos, hermanos, leerla por leerla, sino que tenemos que escudriñar. Usted puede leer un periódico y lo leyó y más nunca vuelve a leer. Pero cuando usted escudriña la palabra de Dios, así sea el versículo más reconocido, y vuelva a leerlo, y va a tener un entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Amén. Bendiciones, quiero saludarlo. Bendiciones a la hermana Elizabeth Pérez. Bendiciones a Alberto Casanova, mi papá. Bendiciones al pastor Nathan Bonilla. Bendiciones, gloria al Señor, a cada persona quienes están viendo. Gloria al Señor, bendiciones a gloria al Señor, a la hermana Cindy, Karen Pablo Rodríguez, Alda Silva, Elma David Lucas, bendiciones al hermano Julio Bonillas, a Jenny Linero y a Elizabeth Pérez, gracias. Entonces, es muy importante de esto. De eso lo que dice la palabra. Ahora, cada vez que usted y yo descubrimos los secretos profundos de la palabra, adquirimos la sabiduría, adquirimos el conocimiento, adquirimos de llenarse, porque no solamente nos alimenta espiritualmente, sino que nos conduce la sabiduría, cómo vivirla y cómo aplicarla. Por ejemplo, hay las dos palabras, sabiduría e inteligencia. Inteligencia es una persona que es pensativa y puede arreglar. Pero la sabiduría es una persona que puede solucionar un problema o equimotivo. Y la palabra de Dios está llena de sabiduría de Dios, llena del conocimiento. Y nosotros tenemos que alimentarnos de la fresca palabra de Dios. Amén. Vamos a mirar 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Estamos para alimentarnos diariamente, alimentarnos diariamente. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mira, desear. Usted y yo debemos desear de escuchar la palabra de Dios, de leerla, de escudriñarla. Debemos tener un sentir de deseo. ¿Cómo qué? Como niño recién nacido. ¿Qué hace un niño recién nacido? Que tiene un deseo de tomarse la leche materna, ¿verdad? Entonces nosotros, como un niño, queremos aprender de la palabra de Dios, de crecer en la palabra de Dios, de conocerla, la palabra de Dios, de profundizarla, la palabra de Dios. Amén. Entonces hay que mirar cada día la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios tiene dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es cuando fue profetizado que el Mesías iba a cumplir toda la palabra de Dios. La ley de Moisés, dice la palabra, en los profetas y en los salmos. Y él lo cumplió al pie de la letra. Y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la palabra. Pero por eso tenemos que escudriñarla, tenemos que analizarla. Entonces tenemos que alimentarnos. Fíjate, la leche no adulterada. No podemos adulterar la palabra de Dios. No podemos añadirla. Tenemos que estar
tal, justo como dice la palabra de Dios, ni quitarla ni añadirla. O sea, te debe estar como Dios habló, como Dios nos enseña. Aleluya, gloria al Señor. Siento la presencia del Señor. Es importante que usted y yo podamos escudriñar la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Aprovecha a saludarlo a Jocabé García. Bendiciones. Bendiciones, Dandy White. Aleluya, gloria al Señor. Gracias por estar en sintonía. Gloria al Señor. Fíjate, vamos a seguir con lo que nos enseña la palabra de Dios. El otro punto es para escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué escudriñamos la palabra de Dios? Para conocer la verdad. Para conocer la verdad. ¿Qué es verdad? Que no miente, que es lo contrario a la mentira, que es una realidad, que es un hecho verídico, que es algo tangible de la realidad. Entonces, para conocer la verdad, Juan capítulo 8, versículo 38. Juan capítulo 8, versículo 38. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, versículo 32, perdón. Juan capítulo 8, versículo 32. Corrijo. Juan capítulo 8, versículo 32. Dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuándo vamos a ser libres? Cuando conocemos la verdad. Para ser libre, aleluya, gloria al Señor, para ser libre tenemos que conocerla. Y es el conocimiento de la palabra de Dios, la sabiduría, la realidad. La palabra de Dios, aleluya, gloria al Señor, es una evidencia, es una realidad. Ahora, ¿por qué habla de que tenemos que conocer la verdad? Porque Cristo es la verdad. Cristo es hecho real la palabra. Cristo es la vivencia. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. ¿Qué significa la palabra verbo? Palabra. Era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es el mismo Señor Jesús, porque Él es de la palabra revelada, la palabra manifestada. Aleluya, gloria al Señor. Los judíos lo llaman la Torá viviente, es decir, la palabra vivificada, porque Él es el real, Él es el cumplimiento, Él es la verdad. Entonces, es importante de esto podamos conocer Juan capítulo 8, versículo 32, y conocerla, saberla. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué es la palabra? Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, es la palabra viva. Es la palabra que el Señor Jesús manifestó. Él es la palabra viva. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Él es quien vive, Él es quien reina. Juan capítulo 17, versículo 17. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 17, versículo 17? Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalo en tu verdad. ¿Qué significa santificar? Es consagrarse, es apartarse del mal, vivir de santidad. Por eso que nosotros debemos predicar la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Aborrecer pecado y volverse en Dios
vivir para agradar a Dios. Esa es la santidad. Pero ¿qué es algo que interesante? Dice, tu palabra es, no dice es la verdad, dice es verdad. Es decir, la palabra de Dios es absolutamente la verdad. Es absoluta. Entonces, muchos conceptos filosóficos dicen que no hay verdad absoluta. La única verdad absoluta es la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, aprovechando eso, bendiciones, hermana Lili y Johanna. Bendiciones, saludos. Gloria al Señor. Estamos entendiendo esto para que podamos conocer cada una de las partes que tenemos que escudriñar la escritura, que tenemos que poner en el óptico espiritual. Gloria al Señor. La otra parte es, ahora, ¿qué es? Para que volvamos a reiterar. Absoluta que existe por sí mismo. Que existe por sí mismo. ¿Ok? Porque la palabra es verdad, tiene existencia. Mira, no recuerdo qué filósofo fue, se me olvidó el nombre ruso, dijo que después de su muerte, después de la muerte de él, 100 años después, la Biblia iba a desaparecer. Lo dijo él. Resulta, cuando él murió, 100 años después, la casa que era de él, la Sociedad Bíblica Unida, compró esa casa e imprime la Biblia durante tantos años. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Es real y no está sujeto a nada. Amén. Es tan real que no está sujeto a nada. Entonces, es importante esto. Dice la palabra de Dios que la flor se marchitará, pero la palabra de Dios es para siempre. ¿Cuántas veces el hombre ha querido destruir la Biblia? ¿Cuántas veces? Mira, hay un hecho histórico, pero profundo. Hubo una persecución contra aquella época después de Cristo. Y también antes de Cristo. Hubo matanza y unos hombres que se escondieron de entre la cueva de Qumran y la escondieron y ellos murieron escondiendo el rollo. En este tiempo era papiro escrito, y ellos dieron su vida para que usted y yo pudiéramos leer la palabra de Dios. Dieron su vida creyendo en la palabra de Dios, que la palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos, para que usted y yo recibamos la palabra. Amén. Y hay que valorarla. Hay que tener valor como algo precioso. Algo como que una joya tangible. Mírame. Le voy a decir algo. Se puede marchitar cualquier otra cosa, pero no se puede marchitar la palabra de Dios. No se puede. Porque permanece para siempre. Amén. El otro punto es poner en práctica. Porque no es solamente tener conocimiento, no basta conocerla, no basta tener en la profundidad de la palabra de Dios, sino que también hay que poner en práctica. Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 22? Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Santiago capítulo 1, versículo 22. Aleluya, gloria al Señor. Quiero leerlo. Aprovechando en este momento, dice: pero sé hacedores
de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. No basta, oígase bien, no basta escuchar la palabra de Dios, no basta ser oidores, no basta escudriñar la palabra de Dios, no basta profundizar la palabra de Dios, también hay que aplicarla, porque dice sé. ¿Qué significa? Sé es ser, la parte interna, espíritu, alma y cuerpo, poner en práctica en la palabra de Dios. Bendiciones, Pastor David Casanova, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Entonces no basta de oírla, de escudriñarla, de tener conocimiento, también hay que poner en práctica. Ambas cosas son necesarias, la sabiduría, el conocimiento, pero también es poner en práctica. Entonces, ¿qué es vivirla? Vivirla en presente en cada momento al tomar decisiones. Porque vendrá momentos que te van a venir tentaciones, momentos de dificultades, y es ahí la clave que debe tomar decisión, si debe obedecer la palabra de Dios o no. Porque no basta tener conocimiento, también tenemos que tener vivencia. Por eso es que es necesario que nos ayude el Espíritu Santo de Dios que produzca nuestra vida espiritual para vivirla en la palabra de Dios. Amén. Entonces hay que pedirle sabiduría a Dios por la palabra. Por la palabra. Cuando nosotros vayamos a predicar mensaje evangelístico, hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos muestre una revelación de la palabra, cuál es la necesidad de aquella persona. Gracias a Dios, he tenido experiencia en esta oportunidad de estar en una campaña evangelística y he estado orando al Señor, pidiendo a Dios cuál es la palabra, qué es lo que necesita la persona. Y cuando el Señor me lo da, y muchas personas dicen, el Señor me habló, el Señor me dijo, pero no era yo, sino que era el Señor poniendo la palabra. Eso es importante, pero también que no solamente predicarla, sino que nosotros somos la carta abierta para hacer el ejemplo a muchas personas para poder en práctica. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, es por eso que Dios se revela por medio de la palabra. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor quiere y nos muestra en su revelación a través de la palabra, a través de su conocimiento. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver en la otra parte, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. La palabra produce la fe. La palabra produce la fe. Cada vez que escudriñamos la escritura, cada vez que miramos en el óptico de la palabra de Dios, también recibimos la palabra de Dios. Dice la palabra produce la fe. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Aleluya, gloria al Señor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted y yo estamos escudriñando la palabra de Dios, cuando usted y yo estamos leyendo también, hay que leerla con voz alta, porque la palabra dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted y yo estamos escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios llega a nuestro corazón y lo que hace es producir la fe. ¿Qué es fe? Es la certeza, es la seguridad, es la confianza. Es lo que nosotros ponemos el empeño por la palabra. Es la vivencia por la palabra. Entonces, gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces la fe se hace
un hábito de leer la palabra de Dios. Es tan importante de tener hábitos de leer la palabra de Dios. O sea, el leer, escudriñar, debe ser un estilo de vida. Muchos de nosotros, predicadores, pastores, cualquiera que se llame, cuando nos invitan a predicar, que vamos a escudriñar la palabra de Dios. Y no debería ser eso. Debe ser un estilo de vida. Hace mucho tiempo, un evangelista se me acercó porque cuando voy al púlpito y yo le cuento el testimonio, voy al púlpito, yo le pido al Señor, antes de estar en púlpito, no todas las veces, y yo le digo, Señor, ¿cuál es la palabra que necesita el pueblo? No te preocupes, que yo te voy a mostrarte en el púlpito. Y cuando el Señor me muestra qué es lo que necesita. Pero ¿sabes por qué me lo muestra? Porque ya yo he escudriñado la palabra de Dios en muchas facetas. O sea, ya he puesto a desarrollarla. A veces, no toda la vez así. El Señor me dice, antes de predicar la palabra de Dios, vas a predicar tal cosa. ¿Sí me hago entender? Eso es importante de esto, porque tenemos que tener un hábito de leerla, de escudriñarla y que te queden grabado la mente y el corazón. Entonces, es por eso que usted y yo tenemos que leer la palabra de Dios, pero también tenemos que orar a Dios, que Dios revele cuál es la palabra que necesita el pueblo, porque Él conoce el corazón del pueblo. Él conoce la necesidad de la iglesia. ¿Cuánto me está entendiendo? O de la persona. Amén. Es por eso es muy importante de esto, que no debemos predicar por predicar. Debemos predicar porque hay un objetivo, hay un propósito. Hay algo que no debe ser una forma mecánica, sino que debe haber algo de libertad en el Espíritu Santo, en la confianza en el Señor. Entonces, la fe es producida por la palabra de Dios cuando nosotros escudriñamos. Entonces, la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Es por eso que es importante de esto, que el justo por su fe vivirá. ¿Por qué vivirá? Porque tiene la fe, la confianza en la palabra de Dios. Cuando el patriarca Job estaba sufriendo, tuvo una fe en el Señor cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. ¿Por qué? Porque tenía una fe en el Señor. Tenía una confianza porque ya él sabía por la palabra, ya tenía puesto. Por eso es que, hermano, no solamente usted tiene que escudriñar la palabra de Dios, leerla, sino que también debe enseñarla a sus hijos, a la congregación, a la familia, al vecino, cualquier otra persona, porque hay una necesidad. Nosotros como ser humano tenemos una necesidad espiritual. La palabra de Dios nos enseña, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Pobre en espíritu significa que hay una necesidad espiritual, hay una necesidad. Y por eso es que esto es importante, que nosotros debemos reconocer que todos los días necesitamos de Dios y necesitamos la palabra. Nunca debemos decir, ya yo conozco la palabra de Dios. Nunca. Porque es que la palabra de Dios, hay una sabiduría de Dios incontable de gotas tras gotas. Es de sumergirse, es de profundizarse. Nunca se cesa de aprender la palabra de Dios. Yo hago una pregunta a alguna persona. ¿Cuándo el hombre ha entrado en lo más profundo del océano? ¿Ah? Esto es casi imposible, ¿verdad? ¿Cuándo el hombre, gloria al Señor, ha terminado de decir, este es el límite del mar? Eso es
sigue y sigue. Entonces, ¿cuándo el hombre va a conocer la mente de Dios? Nadie. Eso es infinito, hermano. Infinito. Entonces, el único quien conoce el corazón de Dios es el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios de que Él escudriña aún lo profundo de Dios. Es importante de esto. Hermano, cada día tenemos que aprender de la palabra. No podemos hacer las cosas indebidas. Estamos en los tiempos difíciles, en medio de pandemia, es porque Dios está permitiendo que cada hombre y mujeres comience a escudriñar la palabra. Dios permitió esto para que el pueblo, la iglesia, comience a hacer la obra de analizar en la palabra de Dios, de escudriñarla. Amén. Vamos con la otra parte, otro punto. La palabra nos perfecciona. La palabra nos perfecciona. La palabra nos perfecciona. Primera Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Primera Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendito sea en el nombre del Señor. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo. No, perdón. Gloria al Señor. Hay un error de parte mía. Es segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 15 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 15 al 17. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 15 al 17. Gloria al Señor. Fíjate que el apóstol Pablo le escribió esta carta a Timoteo, a su discípulo, pero Timoteo ya había sido instruido en la palabra por su madre y por su abuela. Dice la historia de que, y en la escritura habla, de que Timoteo era hijo griego, pero también era hijo de una judía. Y mira lo que dice la palabra. Dice, y que desde la niñez has sabido la sagrada escritura. En esa época, Timoteo y el apóstol Pablo todavía no existía el Nuevo Testamento escrito, sino que lo leía en el Antiguo Testamento, pero ya sabían en el conocimiento del Señor Jesús. Ahora, hoy en día, tenemos esa faceta de entender, de comprender en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios, para que podamos entender, comprender en el Antiguo Testamento. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio. La Escritura nos hace sabios, nos da la sabiduría. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ser sabios? Para la salvación. Ese fue el propósito de tener la sabiduría para la salvación. ¿Salvación de qué? De que nosotros éramos un perdedor de alma por causa del pecado, y que esta sabiduría de parte del Señor vayamos nosotros dejando el pecado y vivamos en santidad y agradar al Señor. Fíjate lo que sigue. Para la salvación por la fe, porque la palabra de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Ponemos la fe en Cristo Jesús por la palabra. Por la palabra. Porque Cristo, el Señor, está perfectamente en sintonía en la palabra. Gloria al Señor. Que nosotros, cuando no conocíamos de Cristo, estábamos sin entendimiento, entenebrecidos. ¿Qué significaba? Que éramos ciegos, espiritualmente hablando, éramos ciegos, no teníamos conocimiento, no entendíamos. Amén.
¿Sabe para qué Dios nos dice que no debemos adorar a otros dioses, que no debemos cometer fornicación, adulterio, que no debemos mentir? ¿Sabe para qué? No solamente para que nosotros, digamos así, perder la salvación, no solamente eso, sino que también aún afecta nuestra vida físicamente. Por ejemplo, el resentimiento es un pecado contra Dios. Y cuando falta el perdón en nuestros corazones, el resentimiento comienza a manifestarse externamente, daña la salud mentalmente, emocionalmente, físicamente. Aleluya, gloria al Señor. Cuando falta de perdón, la palabra de Dios nos enseña que debemos perdonar a cada persona, a nuestros hermanos, padres, tíos, cualquier persona, para ser sanados nuestros corazones y así reflejar nuestra vida. Gloria al Señor, salud. Gloria al Señor. Y el pecado nos aleja de Dios y trae terribles consecuencias. Consecuencias. Gracias. ¿Ya? Por eso que es importante que tengamos conocimiento, porque nos da la sabiduría para la salvación, que es la fe en Cristo Jesús. Ahora dice, versículo 16, que es la clave. Toda la escritura, no dice algo, toda la escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Viene de la mente de Dios, viene del conocimiento de Dios, viene enseñanza de parte de Dios, viene del corazón del Dios Altísimo. ¿Para qué? La palabra de Dios, la escritura, ¿para qué? Dice, y útil para enseñar. Para enseñar. ¿Qué te va a enseñar? En que debes caminar, en que debes hablar, en que debes pensar, en que debes actuar. Aún la palabra de Dios nos enseña en que debe vestirse, porque nos va transformando poco a poco, día a día, a través de la palabra. Dice, para redarguir, porque la palabra de Dios te dice teísta. Redarguir significa teísta, que estás haciendo lo malo, que estás haciendo lo que a Dios no le agrada. ¿Y van a entender? La palabra de Dios te dice, estás haciendo cosas que son en contra de principios de la palabra de Dios. Dice, para corregir, que cuando estamos en un camino torcido y comienza el Señor a corregirnos y a enderezarnos en el camino, y para instruir en justicia, para que andemos justamente lo que es justo, lo que a Él le agrada, lo que tenemos que vivirla en justicia. ¿Cuál es el propósito? En versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, la palabra perfecto no quiere decir que cabalmente hay una perfección, no, sino perfecto significa maduro, significa maduro, significa que es una persona que ya tiene la capacidad para realizar una facultad para hacer las cosas que Dios le agrada. Por eso es que nos va perfeccionando a través del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios te corrige, te rectifica. Amén. Te rectifica. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios, cuando viene inspiración de parte de Dios, viene íntimamente conectado con Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Es importante de esto. Gloria al Señor. Que nosotros, gloria a Dios, que estamos aprendiendo de la palabra y que cada día, aleluya, gloria al Señor, necesitamos leerla, necesitamos escudriñarla, necesitamos vivirla, necesitamos
tener ese momento. Ahora, la pregunta mía y para todos, tanto personalmente como para todos, ¿está escudriñando la palabra de Dios? ¿Está escudriñando diariamente? ¿O estamos, más bien, estamos escudriñando la palabra de Dios? ¿Estamos escudriñando diariamente? ¿Estamos dedicando el tiempo de leer la palabra de Dios? ¿Estamos poniendo en práctica en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no puede ser por conocimiento humano, sino por la gracia del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios. Gloria al Señor. Y que tenemos que nosotros buscar en la profundidad, en los secretos de Dios. Yo le aconsejo, consejo personal, que si usted quiere buscar el rostro de Dios, búsquese en las horas de la madrugada. Porque allí en la madrugada nadie te va a interrumpir. Pues si está en los horarios que ya casi todos están despiertos, te van a interrumpir. Pero en las horas de la madrugada está el secreto de buscar el poder de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de estar de intimidad con el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y allí donde Dios te va a manifestar, se va a manifestar en revelación a través de la palabra. Se va a manifestar y te va a enseñar muchas cosas. No podemos decir nosotros que ya aprendí todo, no, es un error. La palabra de Dios todos los días aprendemos. No podemos decir que soy muy joven para aprender de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a enseñarte para un futuro, para que tú necesitas, para sostenimiento y soporte. No podemos decir que ya estoy muy viejo para leer la palabra. La palabra de Dios te va a enseñarte a cómo volver a renacer una vida nueva en Cristo Jesús. Muchas cosas que tenemos que aprender de la palabra. La palabra de Dios nos enseña cómo tratar al prójimo, cómo vivir el matrimonio, cómo aplicar en la palabra de Dios. Hay mucho sin fin que nos enseña la palabra de Dios. Espero que haya sido de edificación, de bendición para cada una de las personas. Aleluya, gloria al Señor. La palabra de Dios es tan profunda que nunca se termina de descubrir cosas nuevas, aunque las leas muchas veces. Amén. Nunca. Y cada día, por ejemplo, leemos un versículo. Yo puedo leer un versículo y aprendo de la palabra. Entonces un predicador viene, el mismo versículo y aprende y nos enseña de una manera muy especial. Así que vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios. Espero que haya sido de bendición, porque para mí es una bendición de servirle al Señor, de predicarle la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor, porque es una bendición. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta palabra. Padre, Dios mío, necesitamos un despertar espiritual. Necesitamos orar. Necesitamos leer. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos trae una revelación a través de la palabra. Señor, necesitamos, Señor, que cada persona, quienes han escuchado y los que van a escuchar, Señor, Padre Santo y Celestial, pueda ser tocado por el Espíritu Santo de Dios, pueda ser manifestado por el poder de Dios.
Padre Santo y Celestial, la palabra de Dios es con el objetivo, mi Señor, no solamente tener la sabiduría, sino para la salvación a través de Cristo Jesús. Padre, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, toca sus corazones, toca por cada una de las personas quienes están recibiendo a través de la palabra y a través de la ministración. Gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar en sintonía. Bendiciones. Dios le bendiga grandemente. Shalom. Que la paz de Dios esté con ustedes. Aleluya. Gloria al Señor.